El video de los mejores mods de GOD es mi tercer o cuarto video más visto del canal. Aprovecho para ya agradecer mucho por el apoyo de ese video. Ese video me costó un buen rato hacerlo. Y debido a eso mismo, que a muchos les gustó, les traigo esta segunda parte de los mejores mods de GOD. Nota, en este video van a ser menos porque realmente no hay muchos mods interesantes para diseñar. Verán, en el último video busqué los más beneficiosos para el juego, y lo mismo va a pasar con este, pero aparte de los que mostré ya en la primera parte, no hay mods que sean muy fascinantes que digamos actualmente. Aclarado esto, comencemos. Comenzamos con este mod que nos permite personalizar nuestros iconos. Cuando vayamos al menú de los iconos se agregará este nuevo botón. Con este podremos personalizar, aparte de nuestro icono, también podremos hacerlo con el Trail, Dash Fire, TP Line, Wave Trail y el UFO Shell. Podemos hacer cosas como que se vuelva RGB o Chromatic, o sea que cambie de color constantemente. También podemos elegir un color en específico, que no necesariamente debería estar en los principales del juego. Elegir cambiar los colores de nuestros iconos por separado, tanto de los dos principales como el Glow. Y por último, para extenderme tanto, podemos editar nuestros iconos los 9 por separado. Pueden ser combinaciones como estas. Este mod nos permite agregar más iconos al juego. Para esto tienen que hacer lo siguiente. Una vez instalado, vamos al menú de los iconos. Nos aparecerá este nuevo botón. Nos dará esta pantalla y tenemos que darle a Folder. Nos dirigirá hacia los archivos de nuestra computadora o laptop, donde nos encontraremos con estos folders. Aquí es donde pegaremos los iconos que queramos agregar. Para este ejemplo voy a usar este texture pack de Logi. Si les interesa lo voy a dejar en la descripción. Yo por ejemplo quiero los iconos y las naves de este texture pack. Hay que hacer lo siguiente, lo copiamos y lo pegamos en las carpetas correspondientes. En este caso, los iconos en la carpeta Icons y las naves en la carpeta Chips. Cuando volvamos a donde los iconos, vemos que hay otra fila abajo, y es donde se encuentran los iconos que acabamos de agregar. Este es un mod oficial de la Geometry Dash Demon Progression Leads. Es un proyecto de Trust, en la cual su propósito es ayudarte a progresar en el juego, teniendo varias dificultades y categorías, con demons a completar. Regresando al tema, este mod agrega al menú del juego este nuevo botón llamado Progression, donde se encuentran las mismas listas y categorías que de la página oficial, con múltiples niveles para así poder mejorar en este juego de cubitos. En el video pasado les hablé sobre Bridgman, que como dije en ese entonces, era el mega hack de GOD. Pues bien, tiempo después de haber hecho ese video, salió otro que sinceramente me gusta más y siento que es más completo. Hablo obviamente de Eclipse, que de hecho, investigando un poco, uno de los 3 desarrolladores fue Fire, que fue el creador del mod anteriormente mencionado. Para activarlo le damos a Tab y tendremos esta interfaz que se asemeja a la del Mega Hack. Entre las opciones están FPS Bypass, Speed Hack, Outspeed, Disable Particles, No Shaders, Transparent Leads, Aquatic Percentage, Red Music Inks, All of Icons, No Big Particles y más. Este mod se resume en agregar este botón en el buscador, donde se encuentran todos los niveles de la Demon Leads, agregando este buscador para poder jugar este juego. Este mod no es, digamos, originario de GOD realmente, porque ya existía desde antes, pero igualmente lo voy a mostrar porque aparte de que está disponible en GOD, es un muy buen mod. Agrega este nuevo botón cuando entramos a un nivel y sirve para poder guardarlo en nuestra computadora. Y en el apartado niveles, o sea tus niveles, aparecerá este otro botón rosa para poder importar el nivel que haya guardado. Sin duda, este mod es bastante bueno si trabajas en Collabs o algo así. Fruit Ninja fue un juego de celulares del año 2011, donde tenemos que cortar todo tipo de frutas. Les juro todos hemos oído al menos alguna vez de este juego.
que para mi sorpresa todavía sigue recibiendo actualizaciones. Bueno pues, este mod nos permitirá jugar Fruit Ninja, pero en la pantalla de inicio de Geometry Dash, reemplazando los clásicos cubos pasando por la pantalla. Hace tiempo salió un mod para poder poner emojis en los comentarios del juego. Recientemente salió otro igual, que sinceramente considero que hace un mejor trabajo. Cuando vayamos a comentar en un nivel o en nuestra cuenta, nos toparemos con este botón. Y ahí es donde podremos elegir los emojis que queramos, cuales son muchos más que los del original, con una interfaz más refinada y parecida a la de Discord. Selecciona el emoji que quieras, saldrá un pequeño código, le das a enviar y listo. Este, como el Headed Share, era un modo independiente, pero ahora está disponible en GOD. Cuando abrimos el juego por primera vez con este mod, nos toparemos con esto, un fondo animado. Para cambiarlo hay que hacer lo siguiente, tenemos que darle a esta carpeta, que de hecho es de un mod aparte, pero es necesario para poder tener fondos animados. Le damos a esta otra carpeta y nos llevará a nuestro explorador de archivos. Aquí crearemos una nueva carpeta donde crearemos un documento de texto. El siguiente paso será ir a la página que les dejé en la descripción, donde encontraremos todo tipo de videos para usar el fondo. Seleccionamos la que queramos, en mi caso usaré este, y nos saldrá todo esto. Evidentemente hay que copiarlo y lo pegaremos en el documento de texto que acabamos de crear. Y si todo sale bien, ya lo tendremos de fondo. Hola chicos, voy a explicar algo, esto es de los perros, pero bueno, y es que para pues poder que esto funcione, porque estuve probando porque obviamente tengo que probar para ver si lo que estoy diciendo funciona, ¿verdad? Es que estuve probando y, Dios mío, me tardó un montón en darme cuenta de esto. Y es que tengo que nombrar el archivo, o sea, lo acabamos de renombrar con todo el código de lo que será, pues, el archivo de nuestro fondo, pues, tiene que estar en extensión, tiene que tener este nombre en específico, o sea, shader.fsh. Y bueno, el problema es que esta no es una extensión de texto tal cual, o sea, no es una extensión de texto. Nosotros tenemos que ponerla manualmente. ¿Y cómo? Pues esto me ha demorado mucho porque pues por defecto no se puede cambiar la extensión, tienes que entrar en el archivo. De hecho voy a ponerles, para que no se rompa la cabeza como yo, para saber cómo hacer esto, le voy a dejar un video en la descripción sobre pues cómo cambiar la extensión de un archivo. Pero bueno, porque es ese archivo, porque es esa extensión la que pues sirve para que pues funcione, porque si no pues no va a funcionar. Eso es algo que me tardé mucho en enterarme, pero bueno, si todo salió bien, gracias a esto ya tendríamos nuestro fondo animado. Ok, para que vean, vean. Están ladrando los perros todavía. Ahí está. Tenemos nuestro fondo animado. Cabe aclarar que pues evidentemente esto puede generar un poquito de lag. Y también que no todos los ¿cómo se llama esto? No todos los fondos animados de la página pues van a servir, algunos no serán compatibles. Y por último, que tengo que ponerlo, como ya dije, tengo que funcionar así. O sea, esta cosa funciona técnicamente como un texture pack, así que tienen que ponerlo, o sea, va a estar aquí y lo tienen que poner acá. Cuando completemos un nivel en la pantalla de Complete Level, nos saldrán estas opciones para poder compartir tu victoria en las redes, como Twitter, Reels o simplemente sacarle captura. Obviamente este mod mejora los widgets, o mejor dicho su interfaz, como la que están viendo ahora en pantalla. No es un detalle muy relevante, pero me gusta mucho cómo se ven así. Este es el más interesante de la lista. Cuando entremos al editor, nos toparemos con este nuevo apartado, donde se encuentra la tienda, mejor dicho, la Object Shop Web, donde nos toparemos con todo tipo de cosas que la comunidad ha creado. Para poder usar una en nuestro nivel, simplemente le damos clic, le damos a descargar y ya lo tendremos. Este mod me gusta mucho, ya que con este botón de la pantalla principal, que absolutamente a nadie le importa, agregará los niveles de los otros juegos de Geometry Dash, o sea, Meltdown, World y Sub-Zero,
para poder jugarlos. Lo estarán esperando, reproduce sonidos cada que haces un clic para saltar. Hay varias opciones a elegir. Hay 3 apartados, uno con sonidos de memes, Fire in the hole! otros más normalitos, y por último poder importar el sonido que queramos. Este mod es ideal si subes Showcase o algo parecido. Por último tenemos este que es bastante simple. Como sabrán, en la 2.1 cuando teníamos más de 60 FPS o hercios, la tela se cortaba. Pero en la 2.2 esto se arregló y si sobrepasamos los 60 FPS ya no se va a cortar. Pues bien, este mod trae de vuelta este pequeño detalle, que con este la tela se cortará. Es un detalle pequeño que sinceramente me gusta. Siempre me gustó que las telas se entrecorte y sinceramente me habría gustado que Roblox lo hubiera mantenido en la 2.2. Pero en fin, como sea que le importará mi opinión. Y así concluimos esta segunda parte. Sí, fueron como 10 mods menos que la primera parte. Pero como dije al principio, no hubo mods que pues me llamaran la atención o que lo sea útiles o por lo menos interesantes. Por ejemplo, hay un mod llamado Toxic Mode donde la interfaz cambia para simular que estás viendo un video en TikTok. Desde que es interesante, no creo que a muchos les llame la atención. Aparte de que tiene que ser súper incómodo de jugar y por eso no la agregué. Bien, espero que todo este video. Esta clase de videos siempre me cuesta hacerlos, me demoro mucho a hacerlos, así que si llegaron hasta el final les agradecería mucho que le den like, que se suscriban. Ahora les pregunto, ¿les gustaría una parte 3? Sí, déjenlo en los comentarios, los estaré leyendo. Yo me despido y hasta pronto.